El último informe que envió Chidinma Okoro a la Universidad de Ibadan terminaba con una frase que sus superiores tardaron años en comprender del todo: los árboles cuentan el tiempo de forma distinta a nosotros, y algunos han decidido dejar de contarlo. Cuando el equipo de rescate llegó finalmente al campamento, 3 semanas después de perder todo contacto, no encontraron un cuerpo. Encontraron un cuaderno abierto sobre una mesa de campaña, empapado por el rocío nocturno, y una carpa vacía cuya lona interior estaba cubierta de un fino polvo blanquecino que nadie supo identificar durante mucho tiempo. Todo había comenzado en el año 1961, cuando Chidinma, una joven bióloga de 20 años recién egresada, fue seleccionada para acompañar a un pequeño equipo de investigación en el bosque de Giora, una zona remota al sureste de Nigeria que apenas figuraba en los mapas coloniales con algo más que una mancha verde y una anotación en francés que decía, simplemente, zona no recomendada. Ella era la más joven del grupo, la única mujer, y la única que había insistido en ir pese a las advertencias de su padre, un pastor que consideraba aquel bosque un lugar maldito desde que, de niño, había visto a un cazador entrar en él y no volver a hablar jamás con claridad el resto de su vida. El objetivo de la expedición era estudiar una anomalía botánica, un grupo de árboles centenarios que, según los reportes de los aldeanos vecinos, no perdían nunca sus hojas, no se pudrían cuando caían, y emitían por las noches un zumbido bajo, casi imperceptible, que algunos comparaban con una respiración. La ciencia de la época lo atribuía a algún tipo de hongo simbiótico desconocido, algo que podría representar un hallazgo extraordinario para la botánica tropical. Chidinma, fascinada desde niña por los procesos de descomposición y crecimiento, veía en aquella misión la oportunidad de su vida. El equipo estaba formado por 4 personas más: el Dr. Adewale, un micólogo de mediana edad con un temperamento metódico casi obsesivo; Grace, una asistente de campo encargada de la logística, y 2 porteadores locales, hermanos, que conocían los senderos pero se negaban rotundamente a acercarse después del atardecer a lo que ellos llamaban el círculo quieto. Chidinma anotó esa expresión en su cuaderno el primer día, sin saber todavía cuánto pesaría después. El viaje hasta el interior del bosque tomó 3 días. La vegetación se volvía cada vez más densa, más oscura, como si la luz del sol decidiera filtrarse con reticencia, gota a gota, entre un techo de hojas que jamás terminaba de abrirse del todo. El aire tenía un olor particular, dulzón, parecido al de la fruta demasiado madura, mezclado con un fondo mineral, húmedo, que se pegaba a la ropa y no desaparecía ni lavando las camisas en el río. Chidinma anotó también eso. Anotaba todo. Era su manera de controlar el miedo que no quería admitir que sentía. Al 4.º día llegaron al claro. Los árboles eran, en efecto, extraordinarios: troncos gruesos como columnas de catedral, corteza de un gris casi metálico, y una copa tan tupida que el suelo bajo ellos permanecía en penumbra incluso al mediodía. No había insectos. Ese fue el primer detalle que inquietó a Chidinma. En un bosque tropical, el silencio de los insectos es más elocuente que cualquier grito. Instalaron el campamento a unos 200 metros del círculo de árboles, siguiendo el consejo de los porteadores, quienes se marcharían al día siguiente y regresarían en 2 semanas con provisiones. Antes de irse, el mayor de los hermanos tomó a Chidinma del brazo, algo impropio de él, y le dijo, en un inglés torpe pero urgente, que si alguna vez escuchaba que el bosque decía su nombre, no debía responder bajo ninguna circunstancia. Ella sonrió, incómoda, y lo anotó como una curiosidad folclórica más. Los primeros días de trabajo fueron metódicos. El Dr. Adewale tomaba muestras de corteza y esporas de un líquen blanquecino que cubría las raíces expuestas. Grace catalogaba y etiquetaba. Chidinma medía el crecimiento diario de ciertas ramas con una precisión casi ritual, anotando cada milímetro en su cuaderno de tapas verdes. Descubrieron que el líquen, bajo el microscopio de campo, presentaba una estructura celular que ninguno de ellos había visto antes, filamentos que parecían reorganizarse levemente entre una observación y la siguiente, como si el organismo, de alguna manera imposible, reaccionara a haber sido observado. La primera noche extraña ocurrió al 7.º día. Chidinma despertó pasada la medianoche con la certeza de haber escuchado su nombre pronunciado con claridad, muy cerca de la lona de su tienda. No era la voz de Grace ni la del doctor. Era una voz que, describió después en su cuaderno, sonaba como la suya propia, pero grabada y reproducida desde muy lejos, con un eco que no correspondía a la acústica cerrada del bosque. Salió con la linterna. No había nadie.
El zumbido bajo que los aldeanos habían mencionado se escuchaba esa noche con una claridad que no había tenido antes. Como si algo, en la oscuridad del círculo de árboles, hubiese subido el volumen apenas un poco. No se lo contó a nadie al principio. Prefirió atribuirlo al cansancio, a la humedad, al aislamiento que empezaba a pesarle más de lo que había previsto. Pero al 9º día, Grace mencionó, con una risa nerviosa que no llegaba a los ojos, que también había escuchado su nombre esa madrugada. Y al día siguiente fue el doctor Adwale quien, durante el desayuno, preguntó con extraña calma si alguien le había llamado la noche anterior, porque él había estado a punto de responder. Ese fue el momento en que Chidinma empezó a temer no al bosque, sino a la posibilidad de que algo dentro de ellos mismos estuviera cambiando. Las muestras de líquen, analizadas con más detenimiento, mostraron algo que el doctor Adwale describió en voz baja, casi como una confesión. Durante una noche de trabajo junto al fuego, las esporas, al ser inhaladas incluso en concentraciones mínimas, parecían capaces de alojarse en tejido nervioso. No tenían el equipo para comprobarlo con certeza, pero los tres empezaron a notar síntomas similares. Dolores de cabeza leves al despertar, un regusto metálico en la boca, y sobre todo, una dificultad creciente para recordar con precisión cuánto tiempo llevaban exactamente en el campamento. Chidinma revisaba su cuaderno cada noche para anclarse a la fecha correcta, porque su percepción interna del tiempo empezaba a resbalar como agua entre los dedos. El día 14, cuando los porteadores deberían haber regresado, no llegaron. Esperaron 2 días más, luego 3. La radio de campo, que debía servir como último recurso de contacto, emitía únicamente estática, salvo por un instante, la tercera noche, en que Chidinma juró escuchar, entre el ruido blanco, un fragmento de su propia voz leyendo en voz alta las anotaciones de su cuaderno, palabra por palabra, con un retraso de apenas un segundo respecto a lo que ella pensaba, no decía, pensaba. Grace fue la primera en quebrarse abiertamente. Comenzó a insistir en que los árboles del círculo habían cambiado de posición, que el sendero de vuelta al río ya no coincidía con sus propias marcas talladas en la corteza días atrás. El doctor Adwale, en cambio, se volvió obsesivo con las esporas, pasando horas enteras junto al líquen, murmurando cálculos, convencido de que si lograba entender su mecanismo de reproducción, comprendería también por qué el bosque parecía, palabras textuales de su diario que Chidinma leyó después, recordar a quienes lo visitaban. Chidinma intentó mantener la cabeza fría. Documentó cada síntoma, cada anomalía, con la disciplina científica que la había llevado hasta allí. Pero la disciplina empezó a resquebrajarse la noche en que, revisando sus notas a la luz de una lámpara de queroseno, encontró una entrada fechada 2 días antes que no recordaba haber escrito. La caligrafía era la suya. El contenido describía, con precisión inquietante, una conversación que ella no recordaba haber tenido con el doctor Adwale, en la que él le advertía que dejara de medir el crecimiento de las ramas, porque cada medición parecía, decía la entrada, alimentar algo. Fue entonces cuando empezó a sospechar que el tiempo, dentro de aquel círculo de árboles, no avanzaba de manera uniforme para los tres. O quizás, pensó con un frío que no tenía nada que ver con la temperatura nocturna, no avanzaba de la misma manera para su cuerpo y para su mente. El día que ella marcó como 21, aunque ya no confiaba del todo en esa cifra, el doctor Adwale desapareció. Grace afirmó haberlo visto entrar caminando directamente hacia el centro del círculo de árboles, algo que ninguno de ellos había hecho hasta entonces por acuerdo tácito, casi supersticioso. Lo buscaron durante horas. No encontraron huellas más allá de cierto punto, como si el suelo, cubierto de una capa fina de esporas blancas, se hubiese negado a registrar su paso, o como si él, sencillamente, hubiera dejado de pisarlo del modo en que lo hacen los cuerpos que aún pertenecen al tiempo ordinario. Grace no sobrevivió psicológicamente a esa noche. Al amanecer, Chidinma la encontró sentada junto a las brasas, repitiendo en voz baja fragmentos inconexos de conversaciones que parecían pertenecer a personas distintas, con inflexiones que no eran las suyas. Cuando Chidinma intentó tocarle el hombro, Grace giró la cabeza con una lentitud antinatural y le preguntó, con una voz que sonaba compuesta de varias voces superpuestas, si ya se había dado cuenta de que llevaban mucho más de 3 semanas allí. Que en realidad, dijo, el bosque llevaba contándolas a ambas desde antes de que llegaran. Chidinma decidió huir esa misma mañana, arrastrando consigo el material que pudo cargar y a Grace, que caminaba con la mirada perdida, murmurando nombres que Chidinma no reconocía. Intentaron seguir el curso del río,
que en teoría debía llevarlas de vuelta hacia el poblado más cercano. Pero el bosque, o algo en su percepción del bosque, parecía plegarse sobre sí mismo. Caminaron durante lo que sintieron como horas y regresaron, inexplicablemente, al mismo campamento que habían abandonado, con el fuego aún humeante como si apenas hubiesen estado ausentes unos minutos. Esa noche, Grace desapareció también, sin ruido, sin gritos, mientras Chidinma se permitió cerrar los ojos apenas unos segundos junto al fuego. Cuando los abrió, la tienda de Grace estaba vacía, la lona abierta hacia el interior, y sobre la almohada, un fino rastro de polvo blanco formaba una silueta que, durante un instante que Chidinma jamás pudo describir sin que la voz le temblara, pareció tener la forma exacta de un cuerpo humano recostado. Sola, Chidinma comprendió que la única defensa que le quedaba era su cuaderno. Escribir se convirtió en su manera de verificar que seguía siendo ella misma, que sus pensamientos aún le pertenecían de manera exclusiva. Anotaba la hora estimada, el número de días, describía cada síntoma con precisión clínica, como si documentar su propia desintegración pudiera, de algún modo, contenerla. En una de las últimas páginas legibles, escribió una hipótesis que sonaba a delirio y a ciencia al mismo tiempo, que las esporas no solo se alojaban en el tejido nervioso, sino que, de alguna manera que ninguna disciplina conocida podía explicar todavía, permitían que la conciencia humana quedara enlazada a un sistema de percepción colectivo, uno que el bosque, o lo que fuera que operaba a través de él, utilizaba para preservar recuerdos, voces, nombres, de todos los que se habían perdido allí. Antes que ellos. Esa noche escuchó, con total claridad, su propio nombre pronunciado desde el interior del círculo de árboles. No era una voz extraña. Era su voz, exactamente como sonaba cuando hablaba en voz alta, llamándose a sí misma con una calidez que no debería haber sido posible sentir en medio de aquel terror. Recordó la advertencia del porteador. Recordó que no debía responder. Pero comprendió, con una claridad devastadora, que llevaba días respondiendo sin saberlo, cada vez que hablaba consigo misma en voz alta para no perder la razón, cada vez que leía sus propias notas al fuego para recordar quién era. El informe oficial, archivado años después con la clasificación de expedición perdida, causa no determinada, incluía una última entrada en el cuaderno de tapas verdes, con una caligrafía que los grafólogos consultados describieron como notablemente irregular respecto a las anteriores, como si hubiese sido escrita por varias manos que intentaban imitar la misma letra. La entrada decía que Chidinma había decidido entrar en el círculo, no por valentía ni por desesperación, sino porque había comprendido que ya formaba parte de él desde hacía tiempo, que su cuerpo era simplemente lo último que le quedaba por dejar atrás. Décadas más tarde, un segundo equipo de investigadores, ya en los años 70, con instrumental más avanzado, regresó a la zona de Gyora para estudiar el fenómeno con nuevos ojos. Lograron identificar que el líquen correspondía, en efecto, a una especie fúngica sin catalogar, capaz de producir compuestos con efectos neuroactivos aún no comprendidos del todo. Pero ningún análisis logró explicar por completo un hallazgo que el equipo prefirió no incluir en los informes públicos. En las grabaciones de audio realizadas durante las noches de trabajo dentro del círculo, se registraron, entre el ruido ambiental del bosque, fragmentos de al menos 3 voces humanas distintas, superpuestas, hablando al unísono con una claridad perturbadora, pronunciando, una y otra vez, en un bucle que ningún ingeniero de sonido logró desentrañar del todo, el mismo nombre. Chidinma. Y quienes escucharon esas cintas completas, algo que muy pocos hicieron más de una vez, coincidieron en un detalle que jamás pudieron explicar con ciencia ni con lógica: la voz, cada vez que pronunciaba ese nombre, sonaba un poco más cerca del micrófono que la vez anterior, como si algo, en la oscuridad húmeda de aquel bosque olvidado, hubiese aprendido, con paciencia infinita, a caminar hacia quien la escuchara.